INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se encuentra fundamentado en el artículo 6, apartado A, en la fracción 8 de la Constitución. Su titular actual es Blanca Lidia Ibarra Cadena. Su sede se encuentra en Coyoacán, en la Ciudad de México. Entre las atribuciones está garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales, impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de servicio público con un enfoque de derechos humanos. Le corresponden asuntos como interpretar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de los sujetos obligados, en contra de las resoluciones emitidas por los organismos garantes de las entidades y de oficio a petición de los organismos garantes de las entidades federativas, los recursos de revisión que por su interés trasciendan o así lo ameriten, establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones. Cuenta con una página oficial, la cual es home.inai.org.mx. INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Su fundamento se encuentra establecido en el artículo 26, apartado B constitucional. Sus atribuciones son normar y coordinar el desarrollo del sistema nacional, normar las actividades estadísticas y geográficas, producir información estadística y geográfica, prestar el servicio público de información, promover el conocimiento y uso de la información, conservar la información. El presidente de este organismo es Alfonso Santaella Castel. La sede del instituto está en Aguascalientes. Interviene en asuntos como la elaboración de los censos de población, integrar el sistema de cuentas nacionales, elaborar el índice nacional de precios al consumidor, elaborar el índice nacional de precios al productor, encargados de elaborar el trámite de permisos para personas que deseen captar fotografías aéreas. También se puede obtener más información de este organismo en su página de internet www.inegi.org.mx. Banco de México, conocido por sus siglas Banxico, es una institución fundamentada en el artículo 28 de la Constitución Política, en los párrafos sexto y séptimo. Su objetivo principal es mantener la inflación baja y estable dentro del país. Sus atribuciones son que en el año de 1974, el Banco de México creó el concepto de costo porcentual promedio de captación para la banca múltiple y en el año de 1976 la banca múltiple fue creada. Reglamentaron la capacitación de los bancos no solo en función de su capacitación, sino ciertos activos y de otros conceptos expuestos al riesgo. De igual manera establecieron un sistema de protección para los depósitos del público en la banca y en el año de 1968 se crearon los certificados de la tesorería. El nombre del titular a cargo de esta institución es Alejandro Díaz de León Carrillo. Su sede se encuentra ubicada en la avenida 5 de Mayo, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México. Los asuntos o trámites que interviene esta institución son: provee al país de billetes y monedas, promueve el sano desarrollo del sistema financiero mediante la regulación de los productos de crédito que ofrecen las instituciones bancarias, regula la política monetaria e inflación, vigila el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago, emite las reglas de capitalización de la banca y de la casa de bolsa, establece los límites de exposición al riesgo. En el mercado cambiario permite realizar pagos y operaciones de cobertura para actividades de comercio internacional y regula junto a la Comisión de Cambios, Secretaría de Hacienda y Crédito Público la posición en moneda extranjera de los bancos. Podemos encontrar más información en su página oficial banxico.org.mx. Instituto Federal de Telecomunicaciones, conocido por sus siglas IF, se encuentra fundamentado en el artículo 28, párrafo 20, fracción tercera de la Constitución, así como en el artículo 17, fracción segundo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Dentro de las atribuciones que esta institución nos provee, encontramos que diseña mecanismos de información a los usuarios, diseña políticas, lineamientos y mecanismos orientados a proteger los derechos de los usuarios, fomenta la inclusión digital y a las telecomunicaciones a las personas con discapacidad, permite que las personas con discapacidad soliciten y reciban asesoría de los concesionarios sobre el uso de los servicios de las telecomunicaciones y cuenta dentro de su estructura con la Coordinación General de Política de los Usuarios, los derechos de los usuarios de acuerdo a las facultades conferidas. El titular de estas instituciones, Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar. Su sede se encuentra en Insurgentes Sur,
Colonia Nochebuena, Demarcación Territorial Benito Juárez, México DF. Dentro de los asuntos en los que interviene esta institución encontramos servicios de valor agregado, comunicación vía satélite, radio y televisión, televisión y audio restringido, licitaciones de bandas, de frecuencias y registro de tarifas. Para más información podemos ingresar a su página oficial en if.org.mx. El Consejo Nacional de la Evaluación de la Política del Desarrollo Social, por sus siglas CONEVAL, se fundamenta en el artículo 26, que establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática, siendo base el párrafo C, que plantea textualmente: el Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y de patrimonios propios. Está conformado por un comité directivo que desempeña como presidente el licenciado Luis Enrique Miranda Nava, secretario del Desarrollo Social, con sede en la Ciudad de México. Se encarga de normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional del Desarrollo y las políticas, programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas. Establece lineamientos y criterios para la definición de la pobreza, identificación y medición de la pobreza. Su página oficial es www.coneval.org.mx. Instituto Nacional Electoral, INE. Este organismo público autónomo tiene su fundamento legal en los apartados A y B de la fracción quinta del artículo 41 constitucional. Entre sus atribuciones se encuentran las siguientes: integrar y actualizar el padrón electoral y la lista nominal, declarar la validez y otorgar las constancias en las elecciones de diputados y senadores, fiscalizar los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, determinar los distritos electorales y su división en secciones electorales, así como delimitar las circunscripciones plurinominales y la producción de materiales electorales. El actual titular de este organismo es el Dr. Lorenzo Córdoba Vianello. Sus oficinas centrales se ubican en Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, código postal 14610. Algunas funciones que desempeña son: organizar las elecciones federales, esto es, la elección de la Presidencia de la República, diputadas, diputados, senadoras y senadores que integran el Congreso de la Unión. De igual forma, en las entidades federativas que así lo soliciten, puede organizar los procesos electorales de consulta popular y de revocación de mandato. Además, si los partidos políticos se lo piden, puede organizar las elecciones de sus dirigentes. También es el encargado de emitir la credencial para votar, así como de realizar programas encaminados a la capacitación electoral y la cultura cívica. Asimismo, verifica el número requerido de ciudadanos para la presentación de iniciativas de leyes o decretos. Su página oficial es www.ine.mx, en la cual se ofrece información relevante al respecto de los temas que son de su competencia. Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Este organismo tiene su fundamento en el párrafo 14 del artículo 28 constitucional. Algunas de sus atribuciones son: ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia, prevenir, investigar y combatir los monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, establecer acuerdos con las autoridades públicas con el fin de llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, ordenar la suspensión de los actos o hechos que constituyan una probable conducta prohibida por la Ley Federal de Competencia Económica, así como resolver sobre los asuntos de su competencia y sancionar administrativamente la violación a la ley mencionada. La titular actual de este órgano es la maestra Alejandra Palacios Prieto. Su sede se ubica en Avenida Revolución 725, Colonia Santa María Nonualco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 3700. Algunas funciones que lleva a cabo son: investigar y sancionar las conductas anticompetitivas, revisar que los acuerdos que unen a dos o más empresas no generen condiciones que pongan en riesgo la competencia, realizar estudios sobre competencia en sectores económicos prioritarios, emitir opiniones con recomendaciones a marcos normativos vigentes o acciones de autoridad que atenten contra la competencia, realizar campañas para promocionar la competencia. Su página oficial es www.com. Fiscalía General de la República, FGR. Su fundamento está en el artículo 102 constitucional, apartado A. Tenemos que sus atribuciones son la de investigar y perseguir delitos, ejercer acción penal, procurar la reparación del daño de las víctimas, adoptar y promover la adopción de medidas de protección de los sujetos procesales, así como intervenir en el proceso de ejecución de la acción penal. El nombre de su titular es el licenciado Alejandro Hertz Manero y la sede de la Fiscalía está en la Ciudad de México. Entre los asuntos y o trámites que atiende dicha dependencia está lo siguiente: persigue los delitos de orden federal,
solicita medidas cautelares contra los imputados, busca y presenta pruebas que acrediten la participación de los imputados en el delito, procura que los juicios federales en materia penal se sigan regularmente para que la impartición de justicia sea pronta y expedita, y pide la aplicación de las penas. www.gov.mx/FGR. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Su fundamento es en base al artículo 102 constitucional, apartado B. Entre sus atribuciones está recibir quejas sobre violación de derechos humanos, conocer e investigar violaciones a los derechos humanos, formular recomendaciones no vinculatorias, quejas y denuncias, conocer y decidir en última instancia respecto a las inconformidades de los acuerdos y recomendaciones, conocer y decidir en última instancia las inconformidades por las omisiones en las que incurran los órganos de derechos humanos y la insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones por parte de las autoridades locales. Su actual titular es la licenciada Rosario Piedra Ibarra y la sede de este organismo es en la Ciudad de México. Entre los asuntos u trámites que atiende está la protección a los derechos humanos, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Su titular puede presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Impulsa la elaboración de políticas públicas para la eliminación de la trata de personas, así como promover campañas de sensibilización respecto a la trata de personas, entre otros. www.cndh.org.mx